A la mediación virtual relacionada con el proyecto número 3. Tengo una presentación donde vamos repasando cada una de las partes del proyecto. Entonces, no sé si gustan, vamos pasando por ahí y si tienen preguntas o dudas me van diciendo o dejo un espacio en este momento para dudas, como prefieran. Y tal vez con la presentación, profe, ahí vamos Ok, aclarando las dudas. ok. Nada más para asegurarme, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Sí, ok, listo. Gracias. Bueno, vamos a iniciar, chicos. Bueno, el objetivo del proyecto es analizar los principios teóricos prácticos básicos del área del diseño arquitectónico de software que permita su implementación y comprensión de la importancia de este proceso. Eh, las indicaciones generales, ¿verdad? Importante que esta actividad es individual, tiene que desarrollarse bajo el contexto de la red de bibliotecas interconectadas, ¿verdad? Que es el caso de estudio del curso. Debe entregar un documento único en formato PDF, ¿verdad? En la fecha indicada, o sea, es este domingo, ¿verdad? Antes de la medianoche. Y no se admiten entregas extemporáneas o por medios diferentes. El documento de entrega va a incluir el desarrollo de cada uno de los ítems solicitados del proyecto. En la sección de este documento también deben recordar utilizar APA para todo el tema del documento y las referencias bibliográficas. La redacción y la ortografía se valoran de forma integral en el documento, entonces es necesario cumplir con este aspecto en cada uno de los apartados. Y el documento entregado debe ser podría ser validado y revisado con herramientas para detección de posibles plagios. Por tanto, redactar con sus propias palabras y hacer las referencias apropiadamente para evitar pues sanciones conforme al reglamento correspondiente. Esas son las indicaciones generales. Vamos con el punto número 1. En el punto número 1, lo que tienen que realizar es estudiar tres tipos o tres patrones arquitectónicos que existen, ¿verdad? Que son el modelo vista controlador, la arquitectura de capas y la arquitectura cliente-servidor. Entonces, basado en esos tres patrones, tienen que completar el cuadro que les ponemos ahí, ¿verdad? Donde básicamente para cada patrón arquitectónico van a poner la descripción, ventajas y desventajas. También tienen que brindar una imagen representativa de cada modelo arquitectónico definido en la pregunta, o sea, de cada uno de los tres patrones, y puede ser de fuentes externas o propias, ¿verdad? Y si usa externas, pues pone la referencia bibliográfica. Y también la tercera sección del punto número 1 es que expliquen qué tipo de diseño arquitectónico, es decir, cuál de estos tres aplicarían ustedes al caso de estudio red de bibliotecas interconectadas y, bueno, de indicar cuál y una breve explicación. Entonces yo aquí les puse, probablemente es un poquito adelantándoles algunas de las preguntas, pero el modelo vista controlador, ¿verdad? Donde tenemos el modelo, tenemos la vista, tenemos el controlador. Y el modelo, digamos, define el display, ¿verdad? De la parte del UI en el view. Utiliza el modelo y el modelo actualiza, ¿verdad? Lo que está por ahí. Luego tenemos el controlador que envía la información ingresada por el usuario, ¿verdad? Y algunas veces podría actualizar directamente la vista. Y el controlador va a manipular los datos, el modelo de los datos que está definido en el modelo, ¿verdad? Entonces, este es un esquema relativamente rápido, digamos, del modelo vista controlador. Luego tenemos la arquitectura N capas. Pueden haber menos o más capas, ¿verdad? Pero en general, usualmente son estas, que es la capa base de datos, ¿verdad? Donde tenemos pues las bases de datos que hacen eh, pues todo el tema relacionado con los datos de las aplicaciones.
La capa de persistencia, que son todos aquellos componentes que se conectan directamente con la base de datos para entregar información, ¿verdad? O para ir a dejar información a la base de datos o entregarle a la capa anterior. Tenemos la capa de negocio, que es donde está toda la lógica de negocio, y la capa de presentación, donde es la parte del UI. Está la arquitectura en capas. Y por último, tenemos la arquitectura cliente-servidor, donde básicamente tenemos clientes que se conectan a un servidor y la aplicación usualmente reside en este servidor que está acá, ¿no? Entonces, ese es el punto número 1. Hasta acá, preguntas, dudas sobre el punto número 1. Ok, estamos bien. Vamos con el punto número 2. El punto número 2 es realizar un diagrama de despliegue UML en donde se pone en práctica el rediseño del subsistema de la pregunta 4, proyecto 2, y su integración con el hardware del proyecto, tomando en cuenta para realizar ese ejercicio como mínimo las siguientes capas físicas. Entonces tienen que tener la aplicación móvil, ¿verdad? Que se ejecuta en los teléfonos móviles de los usuarios lectores afiliados. La aplicación del web se despliega en las estaciones de trabajo de los gestores de red de bibliotecas interconectadas y el personal de las bibliotecas. Un servidor web para atender las consultas provenientes de los teléfonos móviles. Un servidor web para atender las solicitudes provenientes de los usuarios de las aplicaciones web. Un servidor de procesamiento de lógica de negocio centralizado para procesar las solicitudes de ambos servidores. Un servidor de base de datos, un servidor de reportes, un servidor para notificaciones y un servidor para la gestión de pagos. Entonces yo acá les pongo un ejemplo de un diagrama de despliegue UML. Por supuesto, no necesariamente resuelve lo que está aquí solicitando, ¿verdad? Pero es para que ustedes tengan un ejemplo de cómo se diagrama, ¿verdad? Se pone en este tipo de cajita, digamos, de 3D, se van a poner los servidores, ¿verdad? Entonces, en este caso, es muy específico, tenemos clientes móviles, tenemos clientes con, digamos, web, tenemos un servidor web. En este caso, digamos, en este ejemplo que les puse por acá, ambos clientes utilizan el mismo servidor web donde está la aplicación .war, el Tomcat y las utilidades, ¿verdad? El cliente va a tener la interfaz, el buscador y todos los Ajax, y el cliente móvil pues tiene la interfaz móvil. Y solamente el servidor web se conecta con el servidor de aplicaciones, donde tenemos los containers, el acceso a la base de datos y los web services. Y ese servidor de aplicaciones se conecta a una impresora y se conecta a la base de datos, ¿verdad? Entonces, lo que quise ponerles acá es un ejemplo para que sepan cómo se puede diagramar, ¿verdad? Cada uno de estos elementos de la capa física, digamos, que están definidos en el punto 2, sería una cajita por cada uno de ellos, ¿verdad? Y adentro de ellos se colocan pues las capas o los principales componentes que van a residir en cada uno de esos elementos eh, el de la capa física. ¿Ok? Eso es el punto número 2. ¿Preguntas, dudas sobre el punto número 2, chicos? Profe, ese es el diagrama que le llaman el de instalación, ¿es así? Tiene varios nombres, ¿verdad? Pero si ustedes lo buscan como diagrama de despliegue UML, debería ser este, ¿verdad? Pero también puede ser de instalación porque hace referencia a la idea del diagrama de despliegue de UML, es donde se muestren los componentes físicos que van a estar, donde va a recibir la aplicación, ¿verdad? Y cuáles componentes, digamos, principales va a tener cada uno de esos elementos físicos, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando digo físico, no se refieren a servidores, digamos, físicos que uno ahí toca, ¿verdad? Pueden ser en la nube, en otro lado, pero que sean, digamos, en este concepto de servidor. Listo, gracias. Con gusto. Bueno, pasamos al punto número 3, chicos. El punto número 3 dice, el estudiante debe poner en práctica el modelado de historias de usuario, ¿verdad? Aplicables para la red de bibliotecas interconectadas y debe redactar las historias de usuario referentes a los siguientes requerimientos. Registrar usuario y lector afiliado, registrar préstamos, registrar personal biblioteca, registrar pago, generar notificaciones y deben utilizar el siguiente formato, ¿verdad? Entonces tenemos la historia de usuario, uno que tiene un nombre,
Y entonces vamos a usar el formato como un quiero con el fin de, ¿verdad? Recordando que como un es el nombre del actor del sistema funcionalidad, con el fin de es el valor de la historia de usuario y vamos a indicar los criterios de aceptación para validar esa historia de usuario. Y acá les puse un ejemplo de una historia de usuario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como un bloguero, quiero hacer una entrada al blog para posicionarme como experto en un tema específico y los criterios de aceptación. Debo ser capaz de publicar contenido multimedia, imágenes y video. El texto de la entrada va a ser enriquecido, que permita enlaces web, formatos. La entrada se debe poder compartir vía redes sociales. La entrada se debe poder imprimir y la entrada se debe poder enviar vía correo electrónico. Entonces aquí les pongo un ejemplo de una historia de usuario que tenga las 4 secciones, el cómo, el quiero, el para, los criterios de aceptación y básicamente lo que tenemos que desarrollar es en este formato los requerimientos que están acá descritos. ¿Ok? Eso es el punto número 3, historias de usuario. ¿Preguntas, dudas sobre el punto número 3, chicos? Ok, listo. Entonces continuamos. Vamos con el punto número 4. Entonces en este, ustedes tienen que explicar en al menos 10 líneas de texto acerca de story mapping y además brindar una ilustración que represente el story mapping. Recuerde agregar las fuentes o citas bibliográficas que apoyen la explicación, así como la ilustración. Entonces básicamente tienen que explicar en 10 líneas, ¿verdad? ¿Qué es el story mapping? Y poner una representación gráfica, una ilustración. Yo les puse por acá un ejemplo para digamos, explicarles un poquito el concepto. Entonces, básicamente un mapa de historia de usuarios es donde nosotros vamos a poner todas nuestras historias de usuario que tenemos que desarrollar. Entonces, inicialmente en el primer nivel se ponen las actividades del usuario, el backbone de la aplicación. Luego vamos a bajar al siguiente nivel, que son las tareas que realizan los usuarios relacionadas a cada unas actividades. Entonces, por ejemplo, esto es sobre un sistema de administración y envío de correos. Entonces, por ejemplo, la función principal es organizar un correo, que entonces eso tiene las funcionalidades o las acciones, ¿verdad? O tareas, más bien, perdón, que sería buscar un email, y los archivos de emails, por ejemplo, gestionar o manejar un email sería escribir un email, leer un email, borrar un email y así sucesivamente. Y luego vamos a poner de forma ordenada hacia abajo, ¿verdad? Las historias de usuario que resuelven esta tarea de usuario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para buscar un email, hay que tener un search by keyword, limit search to one field, limit search to one plus field, search attachments, search subfolders, ¿verdad? Entonces, todas estas son las funcionalidades o las historias de usuario que tengo que completar para que esta tarea de usuario esté lista. Ahora, ¿qué se hace en User Story Mapping? Se divide en qué va a ir en cada uno de los releases de la aplicación para que haya un entendimiento de cómo se va a ir construyendo el producto y en qué momento del tiempo vamos a ir teniendo, digamos, el release 1 listo, luego el 2, luego el 3, ¿verdad? Y luego cada historia de usuario es marcada en Work in Progress o en Done, ¿verdad? Para ir teniendo, esto nos da un buen criterio, una buena idea de cómo va el proyecto avanzando. ¿Ok? Entonces, esa es el punto número 4, ¿verdad? Donde tienen que explicar qué es story mapping y poner una ilustración que represente el story mapping. ¿Preguntas, dudas sobre el punto número 4, chicos? Profe, la explicación y, y la ilustración no tienen que ver con el caso de estudio, digamos, pues es abierto ahí, podemos poner lo que, Ah, sí, esto es el concepto, ¿verdad? La explicación de qué es el story mapping, ¿verdad? Y una ilustración que represente ese story mapping, pero abierto, ¿verdad? Ujú. sí, gracias. Con gusto. ¿Algo más, chicos? Profe, y bueno, es que tenía dos ideas.
Uno, Ajá. tal vez, como se puede de cualquier cosa, porque en mi trabajo tenemos story mappings también, pero pensé Ujú. como ponerlo, pero como taparlo, que es como confidencial, ¿verdad? Pero también se me ocurrió que sería bueno como para práctica hacerlo con el caso de estudio. ¿Eso también es válido o necesariamente tiene que ser algo externo, 100%? Com- Completamente válido y sería incluso lo ideal, ¿verdad? Que desarrollen el story mapping del proyecto, ¿verdad? No es necesario, pero sería ideal y claramente lo podrían hacer sin ningún problema. Ok, gracias. Con gusto. Ok, continuamos con el punto número 5. El punto número 5 es sobre el manejo de riesgos asociados al proyecto de red bibliotecas interconectadas. Y entonces, bueno, sabemos todos que es muy importante tener esos riesgos identificados y la idea es pues poderlos mitigar para alcanzar el éxito del proyecto. Es por eso que el estudiante debe identificar 5 riesgos asociados a los requerimientos del sistema, brindar la probabilidad, el impacto, ¿verdad? Y las acciones de la ocurrencia y las acciones de mitigación por cada uno de los riesgos identificados. Entonces pueden usar el formato que está mostrando ahí, ¿verdad? Donde se pone el riesgo, la probabilidad, el impacto y las acciones de mitigación. Yo por acá les pongo un ejemplo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tenemos un riesgo que es contaminación de productos, la probabilidad media, el impacto es alto y la mitigación son aquellas acciones que yo hago para minimizar el riesgo, ¿verdad? Entonces, implementación de sistemas, controles de calidad rigurosos. O, por ejemplo, los cambios regulatorios, la probabilidad media, el impacto en medio y cuál es la mitigación, monitoreo constante de la legislación y adaptación rápida a nuevas normas. ¿Ok? Entonces, esto es claramente un ejemplo de riesgos, digamos, asociados a cualquier tema, es un ejemplo. Entonces, ustedes lo que tienen que desarrollar son 5 riesgos que ustedes identifiquen sobre el proyecto que estamos trabajando y hagan la tablita correspondiente y, por supuesto, el análisis de cuál sería la probabilidad de que pase, cuál sería el impacto y la mitigación. Usualmente la probabilidad del impacto se mide en alto, medio, bajo, ¿verdad? Es como el estándar, pero hay otros donde dicen alto, 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 medio, alto, bajo, ¿verdad? Y hay una serie de combinaciones, digamos, ahí, pero en general es alto, medio, bajo. ¿Ok? Algunas organizaciones lo usan con números, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, la probabilidad es de 1 a 5, el impacto es de 1 a 5 también, y lo realizan con números. Ustedes lo pueden realizar con cualquiera de las dos, ¿verdad? Alto, medio, bajo o con numeración. Si usan numeración, tienen que indicar qué significa el 1 y qué significa el 5. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas sobre el punto número 5, chicos? Ok, ¿listos? Vamos con el punto número 6. El punto número 6 es los principios SOLID son fundamentales para el diseño de software de calidad, por lo que el estudiante debe investigar sobre las técnicas de implementación de código bajo este principio y responder lo siguiente. Tiene que explicar con referencia a al menos una fuente externa qué son los principios SOLID en al menos 10 líneas de código, ¿verdad? Es la explicación del principio SOLID, de los principios SOLID como un todo, ¿ok? Eso es lo primero. Y lo segundo, ahora sí, es citar y explicar cada principio, ¿verdad? Sabemos cada letra es un principio y la explicación de cada principio debe tener al menos 5 líneas de texto. Entonces, ¿qué tiene que hacer acá? Una explicación de al menos 10 líneas de qué son los principios SOLID como un todo. Y luego, la segunda parte es citar y explicar cada uno de los principios SOLID, que son 5, y cada uno de ellos en al menos 5 líneas de texto. Entonces yo por aquí les puse un resumencito, ¿verdad? El SOLID significa la S, Single Responsibility Principle, la O, Open Close Principle, la L, List of Substitution Principle, la I, Interface Segregation Principle y la D, Dependency Inversion Principle. Entonces, básicamente, el de responsabilidad única se refiere a que debería tener una responsabilidad única cada programa con una tarea bien específica y acotada, ¿verdad? Y eso es en todos los niveles, ¿verdad? Es decir, que tenemos que tener una clase que tenga una responsabilidad única. Dentro de esa clase tenemos que tener métodos
que cada uno de ellos tenga una responsabilidad única, específica y acotada, ¿verdad? El principio de abierto cerrado es que toda clase, módulo, método, etcétera, debe estar abierto para extenderse, pero debe estar cerrado para modificarse, ¿verdad? El principio de sustitución de Liskov, si la clase A es de subtipo de la clase B, entonces deberíamos poder reemplazar B con A sin afectar el comportamiento de nuestro programa. El principio de segregación de interfaces es ningún cliente debería estar obligado a depender de los métodos que no utiliza, ¿verdad? Y el principio de inversión de dependencias, no existir dependencias entre los módulos, en especial entre módulos de bajo nivel y de alto nivel. Entonces ahí les puse un pequeño resumen, ¿verdad? De qué es Solid y de los 5 puntos, ¿verdad? Y la idea es pues que ustedes hagan una investigación un poquito más profunda, ¿verdad? Y puedan hacer la explicación en 10 líneas de qué son los principios Solid como un todo y luego explicar cada principio en 5 líneas como mínimo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas sobre el punto número 6? Ok, pasamos al punto número 7. Para garantizar que el sistema y la aplicación móvil cumplan con altos estándares de calidad en cuanto a rendimiento, seguridad y usabilidad, el estudiante debe investigar en el material de curso u otras fuentes externas un estándar de calidad que se pueda aplicar en este proyecto. ¿Ok? Un estándar de calidad que tenga sentido para el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a explicar en al menos 10 líneas de texto cuál es el estándar de calidad investigado y para ello deben indicar al menos en esas 10 líneas cuál es el origen del estándar, cuáles son los objetivos, el alcance y las áreas de enfoque, ¿ok? Y adicionalmente explicar al menos 3 características que abarca el estándar de calidad. Es decir, aspectos que se evalúan, métricas y criterios que se deben utilizar para medir la calidad. ¿Ok? Entonces, explicar el estándar como un todo, indicando origen, objetivos, alcance y áreas de enfoque, y explicar al menos 3 características que abarque ese estándar de calidad. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas sobre el punto número 7, chicos? Y entonces nos movemos al punto número, perdón, a la rúbrica. Entonces, ¿cuál es la rúbrica? Primero la parte de presentación del documento, que son 10 puntos, que la portada esté correctamente hecha un punto, tabla de contenidos un punto, la introducción de al menos una página un punto, 5 conclusiones, ¿verdad? Cada una vale un punto, la bibliografía y el documento utilizando APA, un punto, ¿ok? La pregunta número 1, que era sobre los eh, patrones de arquitectura, tenemos 15 puntos, ¿verdad? Entonces, la primero que es el cuadro, ¿verdad? Donde llenamos la descripción, ventajas y desventajas, van a ser 3 puntos por patrón, en total 9 puntos. La imagen de cada uno de ellos, un punto cada una, y que explique con sus propias palabras el tipo de diseño arquitectónico y por qué, ¿verdad? Son 3 puntos para un total de 15. La pregunta número 2, el diagrama de despliegue vale 5 puntos y que haya utilizado digamos, la notación UML 3 puntos, en total 8. La pregunta número 3, que son las 5 historias de usuario, ¿verdad? Vale 20 puntos en total, 4 puntos cada historia de usuario. El tema número 4, que era con el tema del story mapping, la explicación de qué es un story mapping, 7 puntos, y la ilustración del story mapping, un punto, en total 8. La pregunta número 5 es el tema de los riesgos, ¿verdad? Entonces, 4 puntos cada riesgo que tenga la probabilidad, el impacto y la acción de mitigación para un total de 20 puntos. Y la pregunta número 6, que es el tema de la explicación de qué es Solid como principio Solid, ¿verdad? Como un todo, 5 puntos. Y luego la explicación de cada principio
Eso vale 5 puntos en total, un punto cada uno, para un total de 10. La pregunta 7 es el tema que acabamos de ver del estándar de calidad, la explicación del estándar 6 puntos y las 3 características un punto cada una para un total de 9. El total del proyecto es 100. Y notas importantes en todo el documento de mantener orden, buena presentación, ortografía. Se pueden rebajar hasta 3 puntos en cada pregunta que no cumpla con dicha indicación, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con la redacción de la ortografía. Y toda respuesta debe ser apoyada por una o más referencias bibliográficas. Una respuesta sin fundamentos, una referencia tendrá un valor de 0. Y recordar hacerlo bien con APA. ¿Ok? Preguntas, dudas sobre el proyecto número 3, chicos. Ok, listo. Emanuel, Reimer, Luis, Marvin, Onay. Si no Profe, tienen más, muchísimas gracias por todo. Todo está bastante claro. super Marvin, que dicha, con todo gusto. Sí, yo no tengo preguntas con respecto a la tutoría, pero sí quería saber si no han pasado todavía la calificación del proyecto 2 o no sé si es que no me ha llegado a mí. No, el proyecto 2 ustedes lo entregaron este domingo, ¿verdad? Ok. Entonces, Pensé que sí, había sido la entonces, semana pasada, digo, no, la anterior. Ok. no fue este. Entonces hay que esperar un poquito porque ocupamos tiempo para revisar. Ok, listo. Gracias. Con gusto. Listo, chicos, estamos. Entonces, muchas gracias por haber participado en la mediación virtual. Cualquier consulta o duda adicional, quedamos atentos en el foro de consultas o en los correos internos. Y en un ratito estaré subiendo el video y la presentación por si ocupan apoyarse con lo que revisamos hoy. Profe, Señor, el proyecto lo entregamos el 13 de julio, no fue este domingo. el 1 sí, el 2 déjeme revisar, ya me perdí yo, déjeme ver. Al menos a mí ya me dieron la nota Entonces del yo, proyecto 2. déjeme revisar un momentito. Eso sí, no llegó notificación, pero sí aparecen calificaciones. Bueno, si es así, porque es que la verdad no me acuerdo de la fecha y ahora sí me enredé, según yo fue el domingo. Si es así, tienen que estar las notas de aquí al jueves, son 10 días hábiles, al viernes de esta semana tienen que estar. Ujú. Si fue esa semana del 13, tienen que estar al viernes cualquier cosa. ¿Ok? Ok, pura vida. Déjeme ver. Sí, 13 de julio, tiene razón. Entonces, 13 de julio, 10 días hábiles. 1, 2, ajá, tienen que estar este viernes. ¿Ok? Listo. Y el proyecto 3, si tienen que entregarlo nada más para confirmar fechas, tienen que entregarlo el 27. ¿De acuerdo? Este fin de semana. Ujú. Profe, una consulta. Señor, claro. Con respecto a la evaluación en línea, Ujú. los temas que entran son los que se han visto en los proyectos, ¿correcto? Sí, correcto. Todos los temas del curso. Ujú. Listo, gracias. Hay otra sesión, ¿verdad? Igualmente, Marvin, para la evaluación en línea va a haber una mediación virtual el martes antes de la aplicación, ¿verdad? Pero sí, todos los temas. Perfectísimo. Ujú. ¿Algo más, chicos? Sí, no, todo claro, profe, muchas gracias.
Con mucho gusto. Entonces, que tengan buena noche y que descansen. Gracias. Hasta luego. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Hasta Gracias. luego, buenas Hasta noches. luego. Buenas noches.